nos ha ayudado y no podemos negar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. En esta semana hemos aprendido mucho sobre las finanzas, sobre qué hablaba tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento acerca de los diezmos, cómo y cuál es el propósito de las ofrendas. Y hoy vamos a hablar de algo bastante importante y es cómo debe ser nuestra actitud al ofrendar. ¿Cómo debemos ofrendar? Recuerden que antes de recoger los diezmos y las ofrendas se recogió una ofrenda especial. ¿Qué era? Gratitud. De gratitud. Nosotros, ¿cómo damos cuando llevamos a Dios tanto los diezmos como las ofrendas? ¿Cómo lo damos? O sea, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo debería ser nuestra actitud? Porque preguntar cuál es nuestra actitud muchas veces no es con alegría. Y no podemos decir que eso es algo que esté mintiendo yo. Porque yo reconozco que muchas veces, de manera personal, cuando doy a Dios, no lo doy con alegría. Incluso, a veces, me pasa que tantas cosas hay en mi mente y en mi cabeza que olvido incluso apartar ese regalo a Dios de las ofrendas. Usted se pone a ver y nosotros sí somos muy fieles en los diezmos, porque es una obligación. Pero la ofrenda va más allá. La ofrenda tiene que ver con el amor y la relación que usted tenga con Dios. Y cuando usted y yo no ofrendamos a Dios, es porque allí hay algo que está mal. Hay algo que no está bien. Yo lo decía ayer y preguntaba a los hermanos, y lo estaba explicando, que la ofrenda es un regalo. Y cuando usted decide dar un regalo a una persona que aprecia mucho, ¿cómo lo hace? Usted prepara para que la ocasión sea la mejor posible. Yo recuerdo que cuando yo tuve el valor de pedirle matrimonio a mi esposa, yo quería que todo saliera muy bien. Y empecé desde la mañana a comprar todo y a preparar todo para que todo lo que se iba a hacer ese día quedara bien. ¿Sí? Y si había algún contratiempo, tener un plan A, un plan B, un plan C y hasta la Z, si es posible. Entonces, uno quiere hacer las cosas bien. Imagine usted, si eso es para una persona, ¿cómo debemos hacerlo nosotros para Dios? ¿Cómo debe ser nuestra actitud a la hora de llevar a Dios ese regalo maravilloso? Es importante que nosotros podamos aprender eso. Antes de comenzar, vamos a orar al Señor y que sea Dios el que nos guíe. Oramos. Bendito Dios, Padre que estás en la altura de los cielos. Gracias te damos por tu infinito amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho. En este momento, al abrir tu palabra y al empezar este tema, pedimos tu dirección. Que tu Espíritu Santo pueda ser el que me guíe, Señor, que guíe mis palabras y que todo lo que yo vaya a decir sea a través de ti, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Ayúdanos también a estar prestos a escucharte y a aprender. Son bondades que te pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Amén. A ver, ¿quién considera aquí que ya lo ha aprendido todo? No lo sabían que le estaba dando. Ustedes saben que hay algo muy gracioso cuando uno predica, y es que uno puede ver las caras de las personas. Y uno sabe cuando una persona está interesada o no está interesada en el tema. Por el simple hecho de ver sus caras. Y eso es algo particular que tienen las personas que se paran aquí. Y no me dejen mentir, porque los que predican saben que es así. Usted puede ver cuando una persona se está durmiendo. Usted puede ver cuando una persona no está prestando atención. Usted puede ver cuando la actitud de la persona es: ya yo eso lo sé porque me van a enseñar algo que ya yo sé. Usted puede ver que una persona tiene sueño, tiene flojera o no le interesa lo que está escuchando cuando hace esto. No me importa, eso me es igual. Usted puede ver que lo que está a su lado es más importante que lo que se está expresando allí en el mensaje, porque puede pasar una mosca y él se va a ver la mosca, pero no le presta atención al tema. Y ustedes saben que eso demuestra que es que ya yo lo he aprendido todo y no me interesa lo que están diciendo allá al frente. Mi actitud ante eso es: yo eso ya lo sé.
¿qué me va a enseñar una persona que está allí? Y que posiblemente sepa mucho menos que yo. Ustedes saben que dentro de la teología, como estudiantes de teología, a uno le pasa mucho eso. Ese que predica, hay una palabrita que utilizamos mucho, es ese que predica, y es una palabra que no es muy bonita, pero es un bate quebrado. Un bate quebrado es aquel que no hace las cosas bien, que a lo mejor para tu perspectiva, lo que estás viendo no lo hace bien y tú lo puedes hacer mejor, pero esa persona es la que está al frente y tú no. Fíjense. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Aprender a ser humilde, hermanos. Eso es algo fundamental e importante para el cristiano. Cuando usted considera, y yo considero, y por eso le digo que en la parte teológica, y como estudiantes de teología nos pasa mucho, ¿qué me van a enseñar si ya yo me lo sé todo? Uno considera eso por estar estudiando teología. Pero es que puede venir la persona más pequeña a enseñarte algo que tú todavía no has aprendido, que yo todavía no he aprendido. Y eso es una valiosa lección que siempre el Señor nos da. La humildad es fundamental e importante. Vamos a comenzar con lo que dice el capítulo número 2, el capítulo número 9 de la segunda carta a los Corintios. Capítulo número 9, versículo número 7. ¿Sí? En este capítulo nos vamos a centrar más que todo es en la actitud que nosotros como cristianos adventistas debemos tener al llevar nuestras ofrendas al Señor. Ayer se hablaba sobre preparación a la hora de dar a Dios ese regalo maravilloso. Y nosotros nos preguntábamos, ¿qué le podemos dar a Dios si Dios ya lo tiene todo? Si Dios es el dueño de todo. Y yo le decía que nosotros podemos darle a Dios nuestros problemas. Podemos darle a Dios lo que el mundo rechaza, nosotros se lo damos a Dios. Nosotros podemos entregar nuestra vida a Dios. Y la prioridad para Dios es que nosotros nos entreguemos a Él. Si usted entrega su vida a Dios, ese es el mayor regalo. A veces pueden ser muchas cosas materiales, pero el entregar nuestra vida a Dios es un regalo maravilloso. Es lo que nosotros podemos darle a Dios, porque Dios lo tiene todo. Incluso aunque somos creación suya, yo he escuchado personas que dicen que todos somos sus hijos, pues todos somos su creación, porque usted pasa a ser parte de la familia de Dios luego que lo acepta a Él como su creador y como padre. A ver, si usted no considera a su padre que este sea su padre, Él no va a hacerlo, aunque ellos lo hayan creado. No son porque usted no los reconoce como sus padres. Y cuando nosotros no reconocemos a Dios como nuestro Padre y Creador de todas las cosas, incluso de nosotros, ¿cómo podemos pretender llamarnos hijos de Dios? Por eso es que somos su creación, pero no todos somos hijos de Dios. Tenga eso presente. Ahora, es importante entender que el apóstol en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice algo importante y la actitud que nosotros debemos tener al ofrendar. Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Y dice acá, no con tristeza. Aquí me dice, ni por obligación. A mí me gusta esa palabra. Me gusta más esta. ¿Por qué? Porque a veces la obligación puede más que el amor que tenemos a Dios. Yo lo doy porque estoy obligado a darlo y me enseñaron que así era que se debían hacer las cosas. Pero no me enseñaron a que nosotros le damos a Dios por todas las bendiciones
y porque le amamos. ¿Mañana qué día es? ¿Qué se celebra? El Día del Padre. A ver, todos los padres aquí esperan mañana recibir un regalito, que sea un abrazo, ¿verdad? Y los hijos le dan, bueno, mi hija me dio, que para mí es un detalle muy hermoso. Ella me hizo un dibujo de un corazón y lo pintó. Mírenlo aquí. Ella lo pintó. Entonces, para mí, eso es algo espectacular. Puede ser lo más mínimo, pero ella me dio eso. Y se preparó, hizo su cosa y me lo dio. Cuando ella me ve, me da ese texto de regalo. O sea, imagínense usted cómo me siento yo como padre al ver que mi hija me da eso. ¿Cómo se sentirá nuestro Padre Celestial al ver que nosotros preparamos y damos a Él ese regalo maravilloso? ¿Cómo se sentirá Él cuando nosotros nos preparamos en todos los ámbitos? Aquí se hablaba de la comida, ¿sí? Cómo debemos cuidar nuestro cuerpo, pero cuando nos preparamos en todos los ámbitos y nos abstenemos de ciertas cosas que puedan hacernos mal a nuestro cuerpo, hacemos cosas que benefician a nuestro cuerpo, nos capacitamos en el conocimiento de la palabra de Dios, hacemos también, porque no es solo conocimiento, es también práctica, porque nosotros podemos saber mucho, pero si no lo practicamos, mire que ahí no hay nada. Entonces el apóstol dice, no lo des con tristeza ni tampoco por obligación. Dice acá, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Y la pregunta es, cuando usted viene acá, ¿usted viene como? ¿Alegre o viene cargado de todos los problemas de la semana y se sienta ahí, lo que estés pensando es cómo va a resolver cuando termine el sábado lo que le afecta en su vida? Usted está pensando y piensa y hay que pagar la luz. Bueno, aquí no se paga la luz, pero hay que si estuviera en otro sí se paga, pero hay una mala costumbre, un mal hábito. Si estuviéramos en otro país hay que pagar los servicios, es la comida, aquí más que todo es la comida. Ahora, si tienen carro es la gasolina. Si usted vive alquilado tiene que pagar el alquiler. Si tiene deudas en la universidad tiene que pagar la universidad. Pero el Señor provee. Siempre provee. Solo que nosotros en muchas oportunidades no confiamos en las promesas de Dios. Yo le contaba ayer a los hermanos que cuando yo empecé el día lunes le dije, miren, el Señor siempre sabe cuáles son las necesidades de cada uno de nosotros. Y yo le dije, yo tengo una situación en la universidad en donde estudio, es que debo $240 en una deuda del semestre. La universidad, y lo puede decir mi amigo aquí, Daniel, su papá trabaja allá en la universidad, no es una universidad económica, ¿sí? Es una universidad donde se paga pero se aprende, y muchísimo, y más en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero está esa condición, se tiene que pagar para que pueda aprender. Y yo tenía esa dificultad en mi vida, y yo al empezar las campañas dije, Señor, yo te pido que tú puedas manifestarte en esta semana respecto a ese tema. Pasaron los días, llegó el jueves y uno de mis compañeros me dice, me ayudaron, me dieron una beca y me pagaron todo lo que debía. Y yo dije, gloria a Dios por eso. ¿Y cuándo será que me van a pagar a mí? Bueno, o sea, a lo mejor él ha hecho algo que yo no he hecho. Dije. Y mi desesperación fue allí toda la noche pensando, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo no? Resulta que el muchacho cuando me llama me dice, mira, escríbele a este profesor, él está a cargo de las ayudas y pregunta. Yo fui y pregunté, no hay. Bueno, yo confío en el Señor, esa ayuda va a llegar, le puse yo. Mientras tanto estoy obrando y estoy orando para que eso sea realidad.
Yo me voy a mi trabajo en la mañana y me llaman como a eso de las 10:30 y me dicen, ¿cómo estás, Frank? Que habla el profesor Julián Narváez, que es de servicios estudiantiles. ¿Cómo está, profesor? Fue la persona que yo le escribí. ¿Cómo estás con las deudas? Yo le dije, pastor, profesor, estoy reuniendo. A mí me dijeron que debía pagar todo, que era mucho más sencillo así. Bueno, ¿cuánto debe? Tanto. Se te va a pagar todo. Amén. Gloria a Dios por eso. Dios, Hay que hacer un compromiso. Me dice, usted y yo ante Dios. Usted va a traer esa misma cantidad de dinero para pagar el próximo semestre y ya que usted pueda quedar tranquilo y ya se gradúe para el favor de Dios. Entonces, Dios, y yo lo digo y lo cuento, y no es por contarlo para mostrarme a mí como ejemplo, sino para poner el nombre de Dios en alto, porque Dios puede proveer, hermano. Amén. Solo que muchas oportunidades, las presiones son tan grandes que ustedes confían. Y usted dice, no va a llegar. Y lo que le pedí a Dios en el principio de la semana, el viernes fue una realidad. Y fíjense que cómo el Señor nos ama tanto que hace cosas como esa y mayores aún a personas tan ingratas como nosotros, porque yo puedo decir que yo soy una persona ingrata ante Dios, porque uno es un siervo no diligente, porque solo hacemos lo que debemos y no vamos más allá muchas veces. No quiero meter aquí a todos, pero yo puedo ponerme en ese punto. Muchas veces hago lo que se me pide, pero no voy más allá. Y el ir más allá, el Señor le agrada. Si en una empresa, cuando usted va allí y comienza su periodo de prueba, las personas ven que tú no eres una persona que solo te quedas allí, sino que vas más allá, sino que das más de lo que se te pide. Y eso, las personas que te contratan lo ven y dicen, oye, este hombre, esta mujer, de verdad que es dedicada. Imagínense cómo Dios también ve con agrado cuando nosotros hacemos cosas para su obra que van mucho más allá de lo que Él nos pide. Ahora, es importante que usted entienda que Dios ama a la persona que da con alegría. Pero en Romanos 12:18 dice que aquel que reparte, ya sea comida, parte de sus riquezas o parte de sus posesiones para ayudar a otros, debe hacerlo con generosidad. Usted no debe hacerlo esperando que cuando esa persona tenga la misma cantidad que usted, le devuelva el favor. ¿Cuántos de nosotros pensamos, bueno, yo voy a hacer esto porque a lo mejor esa persona es agradecida y me hace también lo mismo? Pero uno tiene que ser agradecido, ¿es con quién? Debemos dar gracias a las personas, es verdad. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Pero la prioridad es Dios. A ver, ¿cuántos de nosotros somos agradecidos con nuestros padres? Están muertos, pero les agradecí la vida también. Agradecidos con los padres. ¿Qué han hecho los padres por nosotros? Mucho, ¿cierto? Pero cuando usted está joven, usted dice, ¿por qué mi papá me regaña tanto? ¿Por qué mi papá me hace esto? ¿Por qué no me deja salir? ¿Por qué no me...? Y el porqué de tantas cosas. Yo recuerdo que cuando mi mamá me regañaba, yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me va a regañar? Yo no hago nada y cuando hago... Pero era ahorita que yo soy padre, entiendo el porqué de esos regaños, del porqué de esas prohibiciones, del porqué ese celo de no hagas esto o no hagas lo otro, porque es importante para nosotros como hijos que estamos creciendo, los niños que están creciendo, el ser obediente a nuestros padres. Nuestros padres nunca van a querer lo malo para nosotros. Siempre van a querer lo mejor. Yo cuando estaba como de 9 años venía a la iglesia mucho con mi abuela Asunción y mi abuelo mucho. Y en campaña yo siempre me quería bautizar. ¿Quién se quiere bautizar? Mamá, ¿me vas a dar permiso? No. Me iba triste otra vez chaqueado y no podía. ¿Quién se quiere bautizar? Mamá, no. Y nunca fue.
Nunca fue, yo me bauticé cuando tenía 19 años. Entonces, 20 años, perdón. Y entonces yo siempre veía a mi mamá y le decía, pero ¿por qué no me deja? Resulta que pasaron 2 años y yo salí de la iglesia, no regresé más a causa, incluso de esta iglesia, venía a esta iglesia, a causa de un mismo inconveniente que me hizo sentir mal y no regresé más, hasta que tenía como 19 años. Y pues, si yo me hubiese bautizado y me hubiese ido, tenía que, cuando regresara iba a ser rebautizado. Y para los que no saben esta carrera, si usted es rebautizado no puede entrar a la carrera de teología. Entonces, aunque yo veía que eso que mi mamá me decía que no era algo que me molestaba, hoy entiendo cuál era el propósito. Y podía decir eso es un error, pero hoy yo comprendo que dentro de lo que pasó hubo una enseñanza. Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora, la palabra generosidad en el término griego se refiere a haplotes, cuyo significado básico es sinceridad. Usted debe ser sincero, yo debo ser sincero cuando damos a Dios nuestro regalo. Usted y yo no sonriamos cuando por dentro estamos, porque yo tengo que dar esto. Sí, esto a lo mejor lo podía utilizar para otra cosa. O sí, ¿para qué? Si el Señor lo tiene todo, ¿para qué yo voy a dar? Y empieza allí. Usted tiene que ser sincero, genuino con las cosas que da Dios, porque Dios conoce lo que nosotros tenemos. Y creemos que podemos engañar ¿a qué? A nosotros mismos, porque a Dios no podemos hacerlo nunca. Ahora, quien da con alegría expresa un profundo amor y devoción hacia su Creador. Nosotros cuando damos con alegría, reconocemos todo ese amor que tenemos para con Dios. Les pongo el mismo ejemplo de los padres y de las madres. Cuando usted le da un regalo a su padre y a su madre, ¿es por qué? Porque le ama, por obligación, o porque reconoce todo lo que ha hecho esa persona en su vida. ¿Por qué lo hace? O porque ya es una costumbre, viene mi papá y mi mamá, cumplieron años y le voy a dar una torta, o le voy a dar esto, o viene el día del padre y le voy a dar esto otro. ¿Por qué será? Por amor, ¿cierto? Hay un mandamiento que dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres. Pero puede ser que como hijos seamos ingratos. Yo puedo mencionar que en muchas oportunidades he sido ingrato con mis padres, no porque haya sido malo con ellos, sino porque no he puesto atención también a las necesidades de poder compartir como hijos con ellos. Y usted sabe que cuando usted se casa y hace su vida, es muy difícil el poder encontrarse nuevamente con sus padres, así vivan en el mismo estado, incluso hasta en la misma casa no se ven todos los días. Pero uno como hijo siempre tiene la necesidad de poder compartir con los padres. Yo se lo comento mucho a mi esposa. Nosotros vivimos en la parte de arriba de la casa de sus padres, que construimos ahí. Ella los puede ver todos los días, pero yo a mi papá y a mi mamá no los veo todos los días, aunque vivamos en el mismo lugar, en el mismo estado. Entonces, a mí a veces hay necesidad de que yo quiero irme para allá y estar todo el día con ellos, hablar, así sea cualquier cosa. ¿Por qué? Porque uno como hijo tiene esa necesidad. Y por eso es que digo que muchas veces como hijo no he sido ingrato en cuanto a eso, al compartir con mis padres. Yo los amo mucho a ellos, pero sé que esa parte es importante. Los papás, así como nosotros como hijos necesitamos de nuestros padres también necesitan que como hijos podamos ser agradecidos con ellos. Y es importante. Pero un ejemplo de cómo debería ser nuestra actitud a la hora de ofrendar está en la mujer que llevó las 2 blancas al templo y los demás estaban muchos, que está en Lucas capítulo 21 versículos 1 y 2. Vamos a buscarlo, Lucas capítulo 21 versículos 1 y 2.
Dice acá que Jesús estaba allí en el templo y dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Ahora, fíjense que Jesús estaba viendo que, cómo las personas llevaban, sí, llevaban en abundancia y otros no, pero llevaban ¿a dónde? ¿Qué estaban llevando? Quiere decir que el Señor estaba presto a cómo era la actitud de las personas. Ahora, si aquí menciona esto, dice que Él miraba, ¿cómo creen ustedes que el Señor también ve cuando nosotros llevamos las ofrendas a Él? Está presto a ver cómo es nuestra actitud, si es con alegría. Fíjense que esa mujer, aunque fue menor la cantidad, dice que el Señor Jesús dice acá que esta, en verdad, os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque aquellos solo daban de lo que les sobraba, aunque tenía mucho, pero esta con fe dio aquello que tenía. Pero dio todo, hermano. Aunque dio monetariamente, ella entregó todo al Señor, sabiendo que Él era el que iba a suplir sus necesidades. Así como la viuda cuando Elías llega allá y le dice, mira, primero me vas a hacer a mí y luego para ti y para tu hijo. Y eso también ella dio. Pero a veces nuestras preocupaciones son más grandes y decidimos no entregar todo a Dios, sino lo que no podemos controlar. Cuando usted puede controlar la situación, usted solo le da a Dios lo que se escapa de sus manos. Pero cuando usted entrega su vida al Señor completamente, dice, Señor, aunque yo pueda controlar parte de estos problemas, eres tú el que me vas a ayudar. Eres tú el que me vas a dar la salud. Eres tú el que me guiarás. Y así mismo debe ser nuestra actitud a la hora de dar a Dios eso. Marcos dice, 12:33 dice que amar a Dios, debemos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el entendimiento, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todo los holocaustos y sacrificios. Quiere decir que amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo vale mucho más que lo que usted crea que le pueda dar a Dios. A ver, usted pregúntese. Yo me pregunto también, ¿a quién amo más yo? ¿Al que está a mi lado o a mi familia? Y la respuesta es clara. La prioridad siempre va a ser ¿quién? La familia, ¿verdad? Pero cuando usted entiende que otra persona tiene necesidades, que otra persona también sufre así como usted va a ayudar. Usted puede ver como hermanos a una persona sufriendo así en la calle, pidiendo, y usted puede pasarle por alto y decir, bueno, ¿por qué él pide? Que le pida a Dios que el Señor le va a proveer. Pero usted puede ser esa bendición que Dios está enviando para esa persona que pide y usted pasó por alto eso. O puede ver un hermano que espiritualmente no esté bien y va y le dice, órale al Señor que el Señor te va a ayudar. Listo. Con eso se arregló. Ese hermano ahora se siente mejor.
Ese hermano ahora, mire, espiritualmente ya está cambiado, ya es una persona nueva, una persona distinta. No, una palmada en el hombro no es suficiente. Porque es que el Señor no nos da una palmada en el hombro y nos dice, ya, vaya. Si es posible, nos carga y nos lleva. Y eso significa amar al otro como un perro. Que así como Dios lo hace, así también usted puede hacerlo como otro. Hermanos, le voy a decir una cosa. Nosotros somos muy buenos y expertos para señalar el error del otro. Mire, pero es que tenemos un magíster en eso. Y usted ve, mira, pero es que tú tienes esto y esto y esto. Y te falta esto y esto y esto otro. Y yo creo que por eso es que el Señor te tiene así. Y empieza usted a darle un sermón. Pero después llega a su casa y todo eso que le dijo a ese hermano, usted lo necesita. Incluso más. Pero no, nosotros somos muy buenos para dar consejos. Mira, yo creo y considero y nos ponemos con una seriedad que el Señor me ha dicho a mí en este momento que es que tú tienes que hacer esto y esto. Y nos ponemos serios. Hay personas que se ríen, pero es verdad. A veces esa es nuestra actitud. Pero la verdad es que nosotros tenemos que enseñar y mostrar esa Cristo, hermanos. Amén. Ustedes no deben ver al predicador. El predicador, la persona que se para acá, debe reflejar esa Cristo. Cristo es el centro de todo. Nosotros solo somos herramientas que Él utiliza y que tenemos el privilegio de que nos da conocimiento para poder aprender y enseñar a otros. Pero recuerde, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Nuestra actitud al entregar al Señor lo que es de Él no debe ser de superioridad, no debe ser de te doy lo que me sobra, no debe ser es que yo no tengo necesidad de nada, no debe ser es que tú debías hacerlo porque es tu responsabilidad. No debemos sentirnos merecedores de lo que Dios nos da, porque es que nosotros no merecemos nada. Lo único que sí estamos seguros que merecemos es la muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Y aquí, ¿quién no ha pecado? El que levante la mano, alguno que no haya pecado y diga yo merezco la vida eterna. Porque estaríamos viendo como aquel hombre que va pasando un hermano cristiano y le dice, el Señor me tiene que regalar a mí el cielo. Dice, ¿por qué? Es que hermano, mire, yo aquí viene un hombre todos los días y yo le regalo 3 tambores. El Señor me tiene que regalar a mí el cielo. Pensamos que compramos el favor de Dios. Nosotros no compramos el favor de Dios, hermano. Dios no tiene necesidad de que alguien lo compre. Usted tiene necesidad y yo tengo necesidad de buscar a Dios. Esa es nuestra necesidad. Es por ello que debemos estar presentes y tener presentes que la manera en que llevamos las cosas a Dios debe ser con alegría. Debe ser reconociendo todo lo que Él ha hecho en mi vida. Debe ser reconociendo todo lo que no vemos que hizo, pero sabemos que hizo. Usted se acuesta a dormir, usted no ve cómo el Señor lo protege, pero usted se levanta al día siguiente y sabe que está bien y nada ha pasado. ¿Por qué? Porque el Señor lo protege. Entonces pidamos mucho a Dios que Él sea nuestro guía, que Él sea el que nos ayude, que Él sea el que permita que siempre podamos estar aferrados a Él. Y quiero terminar con esto que dice aquí de la hermana White, dice, aquí está, es Dios quien bendice a los hombres con propiedades y lo hace a fin de que puedan dar para el avance de la causa.
Todas nuestras bendiciones proceden de su mano generosa. A su vez, quiere que los hombres y mujeres manifiesten su gratitud devolviéndole una parte como diezmo y ofrendas. Ofrendas de agradecimientos, ofrendas voluntarias, ofrendas de culpas. Si los medios afluyeran a la tesorería de acuerdo con el plan divinamente señalado, a saber, la 10ª parte de todos los ingresos y ofrendas literarias, habría abundancia para el adelantamiento de la obra del Señor. Eso lo dice los Hechos de los Apóstoles, página 61. Fíjense que el Señor tuvo un plan desde el principio en cuanto a lo que tiene que ver con la parte administrativa. Y es que nosotros solo debemos apegarnos a ese plan, confiar en Dios y Dios proveerá. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que podamos ser como aquella historia que dice que desde el 3er mes hasta el 7º mes, el pueblo de Israel llevó diezmos y llevó ofrendas, y los sacerdotes dicen que comieron, se saciaron y aún así sobra. Dios quiera que nosotros entendamos el propósito que tiene los diezmos y las ofrendas para la obra del Señor, para el crecimiento del Evangelio, para nuestra vida, porque eso me ayudará. Cuando yo doy a Dios lo que es de Él, me ayuda a poder amarlo y poder entender que debo amar al prójimo también. Cuando usted aprende a dar, usted se le hace más sencillo poder ayudar a otro. Pero cuando usted no es una persona que está acostumbrada a dar, le es difícil y no aplica el amar al prójimo como usted mismo. Que el Señor nos bendiga. Ahora se va a presentar un especial que lo va a presentar mi hermana. Medite en la letra de este especial. Bien, a continuación tendremos un especial a cargo de nuestra hermana Carmen Victoria.